Gracias, hermanos, por sintonizarnos en los 107.7 de la FM. Jorge Galindo y el programa de análisis, investigación y opinión Pulso en Línea. Como siempre, y recordándoles que estamos transmitiendo también en www.pulsoinline.com para que nuestros hermanos de otras latitudes donde nuestra señal no llega, en el extranjero, en España, en Italia, en Venezuela, en Chile, puedan también percibir del humor de lo que sucede en nuestra región Lima Provincias, golpeada últimamente por la inseguridad y más aún por aquella indiferencia de quienes, teniendo la bendición del pueblo, tienen que gobernar para todos, pero olvidan ese sagrado mandamiento, ¿cuál es? El servir. Y en estos días próximos pasados en que la reflexión cristiana ha tenido que hacer mella en muchos de nosotros, en un retiro espiritual obligatorio para reflexionar, tener en cuenta que lo que más cercano tenemos a perder es el acto diario, es el tiempo que desperdiciamos en tratar de maquillarnos o de vestirnos con túnicas que lo único que traen es dibujar una imagen que no corresponde a nosotros y vivimos en un mundo de fantasía y no de realidad. Porque muchos todavía pensamos que el tener las riquezas inmediatas, que el poder degustar del fino manjar y del compartir en aquellas actitudes nada dadas a verdad, se puede vivir en armonía, en paz, en sentimiento. Bueno, cada uno en este fin de semana ha tenido la oportunidad de reflexionar en demasía y sobre todo saber de que tenemos todavía mucho trabajo por delante y hacer ver de que la situación no es como nosotros pensamos, sino como bien nos dicen las Sagradas Escrituras, sea cual fuera la confesión a la que estés inclinado, pero lo importante es que tu fe no se vea inquebrantada y que el pastor no haya pasado por casa. Allí debemos nosotros sincerar nuestros actos inmediatos de acción. Y en estos días se han presentado nuevamente inquietudes en el ámbito legislativo, proyectos de ley en los que nosotros, como siempre, estamos inmersos para poder compartir con ustedes y saber de que realmente hay algo que podemos hacer en este mundo laboral. Claro, un proyecto de ley que a principios de mes, hablamos del mes de abril, se presentó para poder declarar las zonas intangibles y prohibidas para establecimiento poblacional y otros. Pero nosotros, antes de comenzar a deshilachar el proyecto de ley, ¿por qué tenemos que tener leyes que nos recuerden que la ley se cumple? ¿Por qué se tiene que interpretar nuestra Constitución si ya la Constitución establece cuáles son los parámetros en que las autoridades municipales, locales, regionales
tienen que basarse para dar protección ciudadana. ¿Por qué? Se tiene que decir, Señor, por si acaso le recordamos que la ley dice esto, y por si acaso le volvemos a decir mediante esta ley que debe cumplir la otra ley. ¿Por qué? Es lo que no podemos llegar a comprender aún. Quizás por la inmadurez de quienes gobiernan en un distrito, en una provincia, en una región, quizás por el compromiso político que tengan estas autoridades para no quemarse con nadie y llevar la misa en paz, quizás porque la autoridad está prefiriendo o antepone otro tipo de intereses antes que el bienestar ciudadano. Hay muchas respuestas que quedan en el limbo y las interrogantes por ende son mayores porque no se logra conjugar, no se logra entender del por qué entonces se prometió en campaña electoral gobernar para todos, legislar en armonía de armas y tratar de buscar el trabajo, de limitar la calidad de vida y al final no se actúa tal y como se prometió en campaña. Por eso es que las autoridades que gobiernan tienen un bajísimo índice de aceptación ciudadana, porque el ciudadano se está viendo defraudado con todo lo que es esta porquería de política. Politiquería barata, politiquería de barrio, politiquería de esquina, que lo único que hacen es demostrarse que son Pepe el Vivo, que capturaron, que nos volvieron a engañar. Bueno, ahora quéjese donde les dé la gana, pero yo voy a ser alcalde, yo voy a ser presidente durante los próximos 4 años y nadie me va a pisar el poncho, nadie me va a poner piedras en el camino, porque compro justicia, porque compro prensa, porque compro conciencias. Señores, de una vez por todas, tenemos más de la mitad de presidentes regionales involucrados en robos, muchos de ellos presos por ladrones y la otra mitad investigados, por Dios. ¿A qué índices estamos llegando nosotros de pobreza moral, pobreza espiritual? Por Dios, en estos 4 días de reflexión, lo único que he hecho es hacer hígado al recordar que vivimos en un mundo de impunidad donde a ninguno que está gobernando le interesa un pito el pueblo. Ninguno de los alcaldes está gobernando, está sirviendo, está yendo a los comedores populares, está visitando los programas del vaso de leche, está yendo a las juntas vecinales en una madrugada llamándolo al comisario y decir vamos hoy día a salir a las 2 de la madrugada para ver cómo está mi junta vecinal, cómo están trabajando. A nadie le interesa más que el robo, la comisión, el diezmo. Y así, por Dios santo, tienen la ostra, el molusco, la concha ya de querer postularse nuevamente, de reciclarse con otros personajes de su entorno que también viven en corrupción, en robo, en delito, en todo lo que el Código Penal establece como falta administrativa, como penas sancionables. Pero ¿qué pasa? Mucho se actúa para que los delitos prescriban, para ir tirando en el tiempo, pateando el tablero para mañana, como hay muchos de los casos que a partir de mañana, hermanos, una edición especial vamos a dedicar del caso Andahuasi, porque basta ya de guardar silencio. Por ahí muchos me dijeron, Jorge, ¿qué pasa? ¿Ya Andahuasi no es preferencia en ti? ¿Ya Andahuasi pasó a ser parte de la historia? ¿Ya Andahuasi está dejando de ser aquello que mucho se colocaba como emblema del agricultor, del hombre del surco? No, sino que habíamos ingresado a una etapa de cura de silencio para ver cómo se está manejando el caso Andahuasi por la actual dirigencia que encabeza Vicente Roque Laureano.
Un hombre que muchos me dicen que es de pueblo. Un hombre que todos me dicen que es trabajador. Un hombre que todos me dicen que es justo. Pero los hechos hablan todo lo contrario. En el sindicato de la empresa agraria azucarera Andahuasi actual hay personajes que se están lucrando tan igual como lo hicieron otros zamarros dirigentes y se hacen hasta los robados, se encubren delitos, hasta hay uno de los miembros de la dirigencia que es hasta un pervertido sexual, Dios mío. ¿Qué pasa en la empresa agraria azucarera Andahuasi actualmente? Y ojo, mañana vamos a compartir con ustedes un dato muy preocupante de lo que ha acontecido en la Junta de Usuarios y donde mucho tiene que ver el sindicato de la empresa agraria azucarera Andahuasi para que se traigan abajo estas últimas elecciones. Jorge, sí señores, nosotros con documentos en mano vamos a desenmascarar de una vez por todas quién es el traidor de Andahuasi. Sí, actos muy censurables que no sabemos del por qué hasta el día de hoy el trabajador andahuasino no reacciona. Se siguen manipulando a través de los malditos service y el sindicato no dice nada. Se sigue robando y el sindicato no dice ni hace nada. Han colocado a un personaje que está seriamente observado como Lucho Francisco porque hay pruebas de actos administrativos cuando él era encargado de logística y hoy está haciendo de las suyas. Se habla en demasía, pero los documentos serán los que demuestren si se está en certeza o si se está frente a personajes que quieren entregar la empresa agraria azucarera Andahuasi. ¿A quiénes? ¿Al grupo WOM o al grupo Bustamante? Y también vamos a analizar la relación putrefacta de muchos personajes de Andahuasi con el grupo Bustamante y con el grupo WOM. Así que aquí no me van a venir a querer dorar la píldora, ni a venir a querer sorprender a los demás, a querer conversar con uno amparados en las tinieblas de la oscuridad. ¿Para qué? Para que terminen de cumplir su consigna de entregar la empresa por lo bajo a estos grupos de poder, porque los grupos de poder han dicho, hay que dejar que entre ellos se maten, que entre ellos se roben, porque tanto el grupo WOM como el grupo Bustamante saben cómo y están acumulando documentos que son los que nos han enviado de las pruebas fehacientes de que hay mucho de oscuro en los actos actuales del sindicato de Vicente Roque Laureano. No estamos hablando del anterior, de Rogelio Rimarachín, no estamos hablando el de Rubén Alor, no estamos hablando el de Filadelfo Coca, que estos tres secretarios generales, cada uno en su momento, cumplió un papel fundamental en la defensa de la empresa. Pero este actual sindicato está trabajando para entregar la empresa. Y documentos hay, pruebas hay. Allí están los famosos informes de sus contados ganapanes, entiéndase abogados, que cobran
8.000, 6.000 soles mensuales, y por ahí hay otro que fungiendo de abogado como Carlos Hernández cobra 8.000 soles mensuales solo como coordinador. Entérese, Andahuasi. Este es el tipo de gente que está depredando tu empresa. Este es el tipo de gente que está trabajando ¿para qué? Para abrirle las puertas. ¿A cuál de los dos grupos de poder? Preguntaríamos si es que alguno de ellos se atreve a contestar. Y lo peor de todo, que los miembros del sindicato, en su gran mayoría, no tienen calidad moral para dar la cara, porque hay con documentos que ya sirvieron para limpiar el delito, desde los que le roban a su propia empresa la chala, los que se hacen los robados con 30.000 soles que dicen que era para pagar gastos legales y justifican con recibos que no corresponden a lo declarado en su informe, como muchas otras perlas que existen allá en la carretera 41.5 de la empresa agraria azucarera Andahuasi, que lamentablemente, y lo ratificamos, está en manos de aprendices de delincuentes, está en manos de los que vieron tanto dinero a diestra y siniestra y comenzaron a jalar, a robar. Han tenido el descaro de sacar cerca de 70.000 soles para decir que vamos a pagar prensa en Lima y no pagaron un sol. Han tenido el descaro de hacer creer, y lo vamos a denunciar, que Radio Exitosa en Lima, por la entrevista que le hicieron, cobró más de 5.000 soles, cuando eso es falso. Radio Exitosa no cobró ni un solo sol por la entrevista que le hicieron a los representantes de este sindicato. Y así hay muchos documentos que ya sus propios enemigos, señor Vicente Roque Laureano, sus propios enemigos, que son los que lo rodean, que son los que filtran documentos, son los que las distribuyen como si fuera pan caliente a todos sus enemigos. El sindicato están preocupadísimos porque ¿cómo salen los informes? ¿Cómo sale la documentación? ¿Quién filtra? Se hasta han tenido la sinvergüencería de echarle la culpa al personal de limpieza, cuando todos ellos saben que cuando ingresan a sus conciliábulos, todos están con la grabadora, con el celular prendido para ir a filtrar información. Así se han juntado. ¿Para qué? Pregunto. ¿Y cómo van los casos legales en Andahuasi? Pregunto. ¿Qué se ha avanzado? Pregunto. Y si en los próximos días el secretario general del sindicato de Andahuasi no se digna a darnos una entrevista para conversar de esto que denunciamos, pues iremos sacando nosotros las pruebas que tenemos, porque no van a venir a decir acá que no se les está dando el derecho a que digan que lo que estamos blasfemando es cierto. Con documentos vamos a ir mostrando cómo se está manejando el actual sindicato de la empresa agraria azucarera Andahuasi, dirigida por un hombre común y corriente como nosotros, Vicente Roque, pero que lamentablemente el cargo le quedó demasiado grande, porque escucha lo que le dice por ahí uno y el otro, y después dice, no, pues, ¿será o no será? Es un hombre pusilánime, que no toma decisión alguna, que lo manejan como títere, y que está rodeado de unos dirigentes que, Dios mío,
francamente, dejan muchísimo que desear.